¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Bitcoin todavía no ha llegado a $58,000 y aquí está batallando entre 55 y 56,000 dólares y con un rechazo en el punto 38 de la escala FIBO. Como usted ya sabrá, después de 5 meses, pues el precio al fin ha hecho algo distinto y por ese motivo, pues ya no sirve estar tratando de buscar un siguiente movimiento en base de las escalas Fibonacci. Pero algo que ya les había comentado en el último análisis es que si bien los puntos Fibonacci pueden ser puntos de reversión, puntos donde el precio pueda detenerse, pero a mí me interesa más zonas claves según la acción del precio, unos 1,000 a 2,000 dólares arriba de cada nivel que usted ve aquí. Por ejemplo, yo les comentaba a ustedes que si Bitcoin no es capaz entre martes al día miércoles de romper esos 58,000 dólares, entonces existiría una probabilidad de ver una nueva caída y eso todavía sigue en pie. Usted verá que lo único que ha logrado hacer el precio es venir al punto 38 de la escala FIBO, pero el precio tiene que romper esa zona. Porque si el precio no sea capaz de romper esa zona, allí sí se va a meter esto en un problema. ¿Cuál sería ese problema? Bueno, tratar de ir a buscar nuevamente liquidez por la parte inferior. En un gráfico diario nosotros vemos que, mire, de momento creo que no lo está haciendo nada malo. Ya tenemos aquí un RSI tratando de romper ese 20% gráfico diario. Todavía no lo está haciendo, pero está a punto de hacerlo. Yo creo que para las próximas horas, ya entrando en horas tempranas del día miércoles, siempre y cuando el precio logre mantenerse por arriba de 55,700 hasta un máximo de 56,400 dólares aproximadamente, si el precio logra mantenerse en las próximas horas en ese promedio, entonces sí existe todavía una probabilidad de hacer otro intento de ir a romper este punto 38 de la escala FIBO y no únicamente hasta allí, sino que el precio posteriormente trataría de ir a buscar un nivel un poco más alto, que ese nivel pues ya sabe usted, al menos 58,000 dólares. Y el siguiente nivel ya sabe usted de que está en 60,000 dólares. Eso es lo que el precio tiene que hacer para evitar otra caída. Pero si el precio se queda aquí perdiendo el tiempo y dejando estos rechazos en este punto 38, pasa, digamos, todo lo que es el día miércoles, entramos en día jueves y Bitcoin no sea capaz de romper este nivel, entonces probablemente o las ballenas vayan a detener aquí al precio hasta el fin de semana o simplemente se va a ir a buscar un nivel tal vez no más abajo que esto, tal vez no de esa manera, pero sí a tratar de buscar una vez más liquidez en esta zona que es el promedio de la mecha. Pero esta mecha, pues como le digo, como ha dejado esa mecha con volumen, pues como le menciono, o se lo mencioné en el último análisis, pues ahí pareciera que alguien con mucho dinero pues estuvo comprando y si hubo una presión compradora fuerte, entonces aquí ya no, o sea, no es obligatorio o ya no es tan exigente a que el precio vaya a rellenar la mecha y esto viene siendo a causa de este volumen, no es otra cosa, sino más bien el volumen. Pero eso ya dependería del desarrollo de las próximas horas, porque yo creo que lo que ha sido día martes el precio no lo ha hecho nada mal tampoco, no lo ha hecho muy bien tampoco, sino que algo normalito. Pero sí, hubiera sido interesante que Bitcoin al menos se hubiera mantenido en 57,000 dólares, pero solamente ha dejado por allí un pequeño rechazo. Entonces, para las próximas horas en un gráfico diario, ¿por qué gráfico diario? Porque aquí estamos trazando estos niveles FIBOS. Pues el precio debería de mantenerse por arriba de esos 55,700 más o menos y si logra hacerlo, pues sí existiría esa probabilidad nuevamente de ir a romper este nivel, por si no se entendió. Pero en futuros, esté usted por allí tranquilo. En futuros tenemos alta volatilidad provocada por índices financieros que están hablando de colapsos, están hablando de una posible recesión en Estados Unidos. Imagínense ustedes en Japón. En Japón tuvieron el peor día en más de casi 40 años. Por allí, como en 35 años más o menos tuvieron el peor día. Al día siguiente, que fue el día lunes,
tuvieron el mejor día en en esos mismos años. Cómo juegan con la gente y cómo se aprovechan para ir a liquidar, meter miedo, para ir a hacer que la gente vaya a vender en pánico. Siempre va a venir una ballena, con mucho dinero va a venir un pez gordo que va a ir a comprar ese miedo. Y lo mismo ha pasado con Bitcoin. Muchos lo están llamando ya como un Ponzi, un esquema piramidal. Eh, Todavía cuando estábamos en febrero, $50,000, todos ahí felices, todos contentos, alegres, que Bitcoin rompiendo expectativas, que muy alcista, tu denuncia en $1,000. 5 meses después, Bitcoin en $50,000. Aquí la octava maravilla del mundo, aquí un Ponzi. Esa parte emocional hay que mejorarla. Porque aquí ni Ponzi ni octava maravilla del mundo, ni una ni otra. Bitcoin siempre va a ser un Bitcoin, pero no lo voy a poner yo en un pedestal de oro y decir de que no hay nada como Bitcoin. Eso sí no se lo voy a decir yo tampoco. Puedo defenderlo hasta donde sea necesario, pero no me voy a pasar tampoco tratar de justificar que sea algo como la octava maravilla del mundo. Como un refugio de valor, sí, no hay problema, pero decir que Bitcoin sea algo como ganarse el pase en el libro de la vida, por ejemplo. Nada que ver, Bitcoin no es nada de eso tampoco. Simplemente un activo de valor que puede servir como un refugio de valor, por supuesto que sí. Todavía no puede ser como el oro físico, pero en ese camino va. Poco a poco allí va, un activo digital. Recuerde que el mundo está entrando casi a la cuarta revolución industrial y ya estamos hablando de una era tecnológica y Bitcoin siendo parte de esa era tecnológica, pues los cambios vienen y si usted no se somete a los cambios, de igual manera usted se va a quedar como un dinosaurio. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Había una empresa que se llama, bueno, que se llamaba, yo creo que ya no existe, Blockbuster, por ejemplo. Vino Netflix y les dijo, vaya, yo los quiero comprar, la empresa en general. Y ellos dijeron que no, que el modelo de Netflix eso no iba a servir. Bueno, pues lo demás es historia. Entonces así pasa, cuando tienen que venir cambios, uno tiene que analizar. Tiene que venir a ver qué sea lo conveniente y qué es lo que no sea conveniente. Usted tiene que pensar en el futuro y no únicamente en su presente. Entonces, lo mismo pasa, los que vienen a decir que Bitcoin es un Ponzi, que Bitcoin es una estafa. Si dicen que Bitcoin es una estafa, ¿qué pasaría? De aquí al día de mañana, cuando ya con sus shitcoins, el fiat hoy en día se ha convertido en shitcoin, cada vez vale menos, tiene valor adquisitivo. Va a comprar usted a la tienda con $10 hoy en día, no compra ni la mitad de lo que compraba con ese mismo monto hace 10 o 15 años atrás. Ahí se da cuenta usted que la inflación monetaria se está llevando a la economía mundial al carajo. Entonces son términos que no son difíciles de entender. Si vamos aquí rápidamente a un gráfico de 4 horas, mire, esto viene enfocado mayormente para futuros. En un gráfico de 4 horas nosotros hemos visto que no lo ha estado haciendo nada malo porque al menos ha intentado romper $57,000, pero aquí tenemos un escenario totalmente distinto a un gráfico diario. En un gráfico de 4 horas lo que tendríamos que estar viendo es que lo único es que aquí de un gráfico de 4 horas tenemos un escenario con una zona diferente al gráfico diario. Usted puede ver aquí más o menos el límite de $55,000. Eso es lo que no debería de perder en un gráfico de 4 horas. El problema está que para ver esta zona que nosotros tenemos aquí, el precio, pues dependiendo el tiempo que le tarde en reaccionar, por esa razón es conveniente que el precio pueda mantenerse entre 55,700 y 56,400 en el transcurso del día miércoles. Es lo que yo les venía comentando. Pero si no llega a hacer eso, pues ya sabe usted de que el precio va a retomar otra caída, que en esa caída, si nosotros habláramos de un movimiento alcista, no debería de perder este punto 23, porque si pierde este punto 23, en su mayor probabilidad ese punto 23 está por $58,000, perdón. 44 les iba a decir. $58,000.
de llegar a perder una vez más este punto 23 de la escala FIBO, entonces en ese gráfico diario, créame, probablemente el precio no tome como soporte, como una zona que se detenga a $52,000, sino que pueda existir la probabilidad de hacer un retest nuevamente por debajo de $55,000. Pero todo dependería de cómo se desarrolle esto el día miércoles. Entonces, paciencia. Falta poco, sí, falta poco, pero no ande desesperado. Así que yo espero que esta nueva información a usted le haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima.